y todas, soy la alumna García Gálvez Camila. Bienvenidos a nuestro video. Hoy reflexionaremos sobre un problema que atraviesa generaciones, la discriminación social. Como dice César Vallejo, hay hermanos, muchísimo que hacer. And as we say in English, every small and can change a life. En este audiovisual analizamos el cuento Paco Yunque de César Vallejo, una obra que denuncia las desigualdades, el abuso de poder y la injusticia en el sistema educativo. Presentaremos un breve contexto del cuento, escenas claves de discriminación, un caso actual relacionado con los ODS 10 y 16. En breve, una dramatización y la infografía elaborada por el equipo. Les invitamos a acompañarnos en este recorrido por la literatura y la realidad social. César Vallejo nació en 1892 y falleció en 1938. Fue uno de los poetas más importantes y revolucionarios de la literatura hispanoamericana. Nació en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de la serranía peruana, donde creció bajo acontecimientos de desigualdad social, injusticia y pobreza, eventos que influyeron mucho en su forma de ver al mundo y en su sensibilidad. A lo largo de su vida vivió en Perú y posteriormente en Europa, especialmente en España y Francia. Durante esos años escribió cuentos, poesías, ensayos, narrativas, caracterizados por su gran sentido humanista, una mirada crítica hacia la realidad social y al mismo tiempo una esperanza constante en el ser humano. Obras como Los Heraldos Negros, Trilces y el cuento Paco Yunque reflejan claramente su preocupación por los más vulnerables y su persistente llamado a la acción por construir una sociedad más justa, más solidaria y más consciente del sufrimiento ajeno. Paco Yunque fue escrita por César Vallejo en el Perú en 1931, en aquellos ciclos donde las desigualdades estaban profundamente arraigadas. En este periodo, el país aún mantenía jerarquías heredadas de la época colonial, donde la población indígena y las familias de bajos recursos ocupaban posiciones de desventaja frente a las élites económicas, muchas veces vinculadas en extranjeros. Esta realidad generaba relaciones de dependencia, abuso y discriminación que formaban parte del día a día. La educación, lejos de corregir estas diferencias, solía reproducirlas. Las escuelas eran espacios donde se evidenciaba quién tenía poder y quién no. Los niños de familias acomodadas, como quien decir las personas que tenían un buen sustento económico o con apellidos extranjeros, recibían un trato preferencial, mientras que los estudiantes pobres eran ignorados, castigados injustamente. En este contexto social nace Paco Yunque, un cuento que refleja cómo estas desigualdades se transmiten desde la infancia y cómo los niños aprenden a tratar a los demás según su origen o condición económica. Vallejo utiliza la escuela como un espejo de la sociedad peruana, un lugar donde se repiten las injusticias, el abuso del poder y la discriminación, a través del contraste entre Humberto Grieve, el hijo del patrón inglés, y Paco Yunque, un niño humilde e indígena. El autor muestra cómo la estructura social influye directamente en la conducta de los personajes y la dinámica en el aula. Así, el cuento no solo narra una experiencia infantil, sino que denuncia las desigualdades profundas del Perú en estas épocas. Bueno, en la descripción de las 3 escenas de desigualdad, discriminación, abuso de poder, acoso escolar o injusticias presentes en el cuento o novela, como primera escena tenemos en la que Humberto maltrata a Paco desde el inicio, lo insulta, lo empuja y se burla de él. El profesor no interviene. Ese sería el acto de la primera escena. De la segunda escena tendríamos a que el profesor favorece a Humberto por ser hijo del patrón inglés e ignora las quejas de Paco y legitima el abuso. Y como última y tercera escena tenemos la de Humberto, que roba la tarea de Paco y el maestro lo premia y califica como el mejor cuaderno, mientras que Paco calla resignado. Estas escenas
muestran cómo la injusticia se normaliza y cómo la institución educativa reproduce las desigualdades sociales. Buenos días, en esta oportunidad analizaré un caso actual desde la perspectiva de la discriminación social, un problema que aún está presente en nuestro país y que de hecho fue denunciado y retratado por César Vallejo en su cuento Paco Yunque, relacionándolo también con los ODS 10 y 16. Vallejo nos enseñó que la escuela es un microcosmos de la sociedad peruana. En la historia, Paco Yunque, el niño pobre, es humillado y despojado de su trabajo por Humberto Grieve, el hijo del patrón inglés. Lo más grave es que el profesor, la autoridad, no solo no interviene, sino que favorece al abusador, legitimando el robo y la desigualdad. Esta narrativa ilustra cómo los privilegios y el abuso de poder son normalizados y se enseñan silenciosamente desde la infancia. Lastimosamente, con un siglo después, el problema de la discriminación persiste. La Defensoría del Pueblo reporta que más de la mitad de la población ha presenciado algún acto discriminatorio. En 2014, por ejemplo, se hicieron visibles actos discriminatorios en la matrícula escolar. Se denunció que a niños se les impedía estudiar por su color de piel, por llevar el pelo largo debido a su religión o por su condición socioeconómica. Y como es que se relacionan con los ODS 10 y ODS 16. En primer lugar, ODS 10, reducción de las desigualdades, busca reducir las disparidades y la exclusión al condenar la restricción de acceso a la educación por motivos como la etnia, la religión, la clase o la condición socioeconómica. En segundo lugar, la ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas funcione. Es fundamental la labor de la Defensoría al exigir la sanción y la rendición de cuentas por actos discriminatorios. Por último, para concluir, lo que Vallejo denuncia en la ficción como la indiferencia de una autoridad corrupta, hoy lo combatimos exigiendo que las instituciones como la Defensoría sean fuertes y justas para transformar la educación, para que deje de perpetuar las jerarquías coloniales y se convierta en una herramienta de liberación para una sociedad más equitativa. Gracias. Hoy compartiremos un fragmento inspirado en la obra de Vallejo para reflexionar sobre la injusticia. El niño calla, pero su silencio grita siglos eternos. Hoy en cada niño discriminado retumba aquel eco vallejiano que dice que hay dolores que no deberían repetirse. Sin embargo, se repiten, pero también vibra la esperanza, porque cuando un solo corazón acompaña al otro, cuando decimos hermano con verdad, la injusticia comienza a desmoronarse. Que estas palabras nos sirvan para mirar de frente la realidad y recordar que la humanidad se construye con actos pequeños pero profundamente solidarios. Bueno, yo les hablaré sobre la infografía de Escalas. Escalas es una obra donde César Vallejo reflexiona sobre la condición humana y los problemas sociales a través de muros simbólicos. El autor representa distintos conflictos que siguen presentes hoy. El muro alineación y deshumanización. Vallejo muestra personajes solos, aislados. El muro simboliza cómo el ser humano se siente vacío en una sociedad indiferente. Hoy se relacionan con el aislamiento causado por las redes, por el exceso uso de las redes sociales. El muro occidental, que es la injusticia, la desigualdad social. El autor denuncia la pobreza, la opresión, la falta de empatía. Este muro representa la lucha contra la desigualdad. Actualmente persisten brechas económicas y trabajos precarios. Muro que es la esperanza y la transformación humana.
A pesar de las críticas sociales, Vallejo mantiene una versión de esperanza. Este muro simboliza la resiliencia y la capacidad de cambio. Hoy se refleja en jóvenes colectivos que luchan por derechos, igualdad y ambiente. En conclusión, la obra sigue vigente porque invita a reflexionar sobre los conflictos humanos y sociales. Vallejo muestra que el arte puede despertar conciencia y motivar cambios. Bueno, a continuación les presento la historieta de los hermanos Andén. Cuenta la historieta dos hermanos de Santiago de Chuco que viajan a Lima buscando un futuro mejor. Lucio quiere estudiar para mejorar su vida. Pedro solo piensa en sobrevivir y ayudar a su madre. Durante el viaje y el crecimiento, ambos viven tensiones y sueños diferentes. Lucio llega a convertirse en un maestro, mientras Pedro queda sin rumbo y a pesar de las dificultades y caminos distintos, el vínculo entre ellos permanece fuerte. El mensaje final es que, aunque la vida separa, el amor fraternal siempre vuelve y ambos siguen siendo hijos de la tierra dura. Yo daré la conclusión y reflexión. El cuento Paco Yunque no solo narra la injusticia vivida por un niño, revela un sistema social roto que sigue afectando al Perú. Vallejo nos demuestra que la discriminación no nace sola, se enseña, se transmite y se normaliza desde la infancia. Hoy, este llamado sigue vigente. Solo una educación más justa y humana puede romper las desigualdades heredadas. Recordemos que la literatura no solo cuenta historias, también nos invita a transformar la realidad. Muchas gracias por ver.